Muy buenas amigos, soy Pedro Acosta y acá estoy con otro viernes de denuncia. ¿De qué voy a hablar? De lo que está en la palestra pública actualmente. Si hubo o no hubo acuerdos, nadie lo ha reconocido. Se sobreentiende que sí hubo acuerdos. Y bueno, ya lo estoy diciendo. Voy a hablar de las medidas que tomó Biden fundamentalmente en retirar a Cuba de la lista de países terroristas o patrocinadores del terrorismo y la liberación, que no llega a ser liberación, es excarcelación de presos comunes que ha puesto en función la dictadura cubana. Nunca reconocen que son presos políticos. Ninguno de estos que está liberando, ni otros tantos, debieron estarlo. Pero vamos a ir ahora acá a la situación, ¿no? De si Cuba es un país o no patrocinador del terrorismo. No me corresponde a mí analizar eso. No soy miembro del gobierno de Estados Unidos y nunca lo seré. Pero sí hay que señalar algunas cosas. La dictadura cubana apoya a Hezbollah, apoya a Hamas, apoya a la dictadura terrorista de Nicolás Maduro, apoya a Putin y le ha deseado la victoria sobre su invasión a Ucrania. Y no solo eso, sino que ha permitido y facilitado que cubanos sirvan de mercenarios en las tropas rusas. Esto por mencionar algunas palabras. Ahora sí, hay que aclarar una cosa y voy a leer algo que escribí en una página, en un comentario que hice en una página de Facebook, específicamente en la de Alina Bárbara López, mi buena amiga Alina Bárbara López, que ha sufrido en carne propia las cosas que acá voy a decir. Yo sí veo muy positivo que liberen a los presos, como he dicho, pero no a estos 553, sino a todos los presos que han protestado a partir del 11 de julio y a todos los presos anteriores al 11 de julio, algunos con 20 o 25 años de los que no se habla. Esos presos son desconocidos, pero están ahí y están presos, repito, hace entre 10 y 25 años. A esos nadie los nombra porque no los conoce. E incluso de esos 1000 y tantos tampoco se habla. Hay una cosa, ¿no? Es muy difícil en Cuba determinar la cantidad exacta o muy aproximada de presos políticos que hay. La práctica que ha puesto en función la dictadura cubana de eliminar la condición de preso político y mezclar a estos que sí son presos políticos con presos comunes, práctica que lleva haciendo hace más de 50 años, impide diferenciar realmente quién es preso político o no en una prisión. Pero voy a ir a la nota que publiqué. Parte de ella. Lo primero que dije es que Biden no hizo esto por buena gente. Biden no firmó estas cosas, no las hizo porque le interese Cuba ni los cubanos. Biden lo hizo para pasarle la cuenta, hablando en español, a Trump por la aplastante victoria sobre Kamala Harris y de paso pasarle la cuenta al exilio cubano que mayoritariamente votó por Trump. ¿Las medidas van a beneficiar al pueblo cubano? Realmente no lo van a beneficiar. Cuba entra y sale de esta lista y la situación sigue igual y va a peor. ¿Que va a beneficiar a algunos cubanos? Sí, algunos cubanos que puedan ahora venir a Estados Unidos. Pero el pueblo cubano se compone de 8 millones de personas, no de 40.000, 50.000. Pero bueno, beneficia a algunos. Pero al pueblo no lo va a beneficiar.
Y bueno, eso fue un ajuste de cuentas. Y bueno, Cuba puede o no ser patrocinadora del terrorismo. Ahora, Cuba, el régimen cubano, la dictadura cubana, sí practica el terrorismo de Estado. Y cuando uno habla de terrorismo, la gente se ubica en linchamientos, desapariciones, hundimiento de lanchas, ajuste de cuentas. De eso tuvimos bastante los cubanos. Los que no saben la historia, que vayan a la cantidad de fusilados, a la cantidad de aquellos que hundieron en el mar por solo irse de Cuba. La lista de estas cosas es larga y no se debe olvidar. Pero cuando a usted, ¿no? O sea, terror, lo digo, no es simplemente el temor que sienten las personas, ¿no? Por un hecho de este tipo, porque lo vayan a matar, porque lo vayan a secuestrar, porque lo vayan a fusilar. Terror es simplemente el miedo que siente la gente a expresarse públicamente, a protestar y reclamar sus derechos, a salir a las redes a denunciar lo que pasa en el país. Tienen miedo porque pueden ir a la cárcel, pueden perder su trabajo, pueden ser objetivo de los órganos de la seguridad del Estado, ¿no? Puede ser secuestrado. En Cuba se secuestra, porque cuando usted lo cogen en la calle y lo montan en una perseguidora y se lo llevan a no se sabe dónde, y su familia, si acaso se entera de que usted está preso, de que usted se lo llevaron detenido porque alguien lo vio, si no, la familia no sabe dónde está su familiar, su padre, su hermano, su hijo, su socio. Eso es secuestro. Y muchos cubanos los hemos sufrido. Cuando usted lo regulan y le impiden salir del país, a pesar de que la seguridad del Estado conoce que usted tiene familiares, niños, casi al borde de la muerte y no lo deja salir, eso es terrorismo de Estado. Y Cuba lo ha practicado de siempre. Y ese es temor que siente el pueblo, aunque poco a poco lo va perdiendo. Entonces, uno dice también un régimen, y podemos añadirlo a esto, un régimen que prioriza armar a la policía y sus tropas especiales con carros patrulla, con equipamiento antimotín, antes de construir un hotel, reparar o construir un nuevo hotel, un nuevo hospital. Disculpe, porque sí, también construyen hoteles y no construyen hospitales, no compran ambulancias, no compran medicinas. ¿Cómo se cataloga esto? O sea, y pienso que esto lo comparten mucho. Cuba es un estado terrorista, practica el terrorismo contra su población, y yo me digo, ¿qué es peor? ¿Que patrocine el terrorismo o que lo practique contra su propio pueblo? Me parece a mí que es mucho más duro, mucho más triste eso que hace el gobierno cubano con la población y con aquellos que se le oponen. Y por eso decía también que en Cuba se calculan, o sea, por esta condición de no tener presos políticos y considerarlos a todos presos comunes y se volver entre las cárceles impide que, y se dan cifras de entre 800 y 1.100 presos políticos en el país. Una cifra bien, bien grande con relación a lo que hace el pueblo, que es protestar. En Cuba la gente no incendia, no pone bombas, no secuestra, no ejecuta en las calles, como hacía el movimiento 26 de julio, o no hace ejecuciones judiciales, como hace Cuba, que tiene todo el poder en sus manos y determina en un juicio quién debe morir y quién debe vivir desde arriba. Los tribunales no tienen facultad para decidir en casos de este tipo. Vienen
las órdenes, las sanciones emitidas desde arriba. Entonces voy a algo que me pareció interesante y que cogí del muro de mi amigo Boris González Arenas. Y es una frase sencilla. Dice: la organización terrorista Hamas accedió a liberar rehenes y la organización terrorista del PCC solo a excarcelarlos. ¿Sí? Porque estos que salen con condiciones. No es que tú saliste, ya no es una amnistía, no es un indulto. No, usted tiene que portarse bien y cumplir con las medidas que le dictan. Y veamos ahora algunas cosas, ¿no? En esta excarcelación no hay nada excepcional. En muchos países, cuando se cumple un determinado tiempo de su sanción, usted va, se analiza si puede o no puede salir. En el caso de Cuba es a los 2/3. La mayoría de los que están soltando, porque solamente han soltado hasta ahora a 41 personas, no han soltado a más, y muchos de ellos ya cumplieron hace rato 2/3 de su condena. Entonces van con libertad condicional o licencia extrapenal. Hay un caso incluso de dos hermanas que las liberaron, y una incluso estaba de licencia extrapenal porque tenía peligro de aborto. O sea, esta libertad no es así. Van a seguir presos en su casa y en la sociedad cubana. Si sacan la pata, hablando como hablamos los cubanos, y no le conviene, o sea, como dice ellos, si ellos sacan la pata, te dicen, te la vamos a cortar. Ahí están, tienen la espada de Damocles sobre ellos, pendiente, porque tienen que portarse bien, tienen que callar, soportar. Hay muchos que valientemente no lo van a hacer, pero otros van a callar porque la cárcel no le gusta a nadie. ¿Y por qué decía esto? El mismo Bruno, en esa larga explicación que dio Bruno Rodríguez, el canciller cubano, dijo que esto era la práctica, como manifestación de esa práctica y al amparo de lo dispuesto en la legislación nacional, más de 10.000 personas sancionadas con privación de libertad fueron excarcelados entre el 2023 y 2024 con distintas modalidades de beneficio previstas en la ley. La modalidad es prisión domiciliaria o la otra palabra no me recuerdo, la otra frase que es que usted tiene que estar tranquilo, que tiene que estar, sea libertad condicional, es como se llama, me acordé ahora de la palabra. Esas son las variantes que hay ahí. No estás libre, como dije, de esto. Deja ver, porque me estoy auxiliando de acá. Yo no tengo telepron, ni mi telepron es el televisor que utilizo como pantalla, como monitor de mi laptop. Y tengo que irme guiando porque son muchas cosas y no quiero que nada de aquello que yo deseaba hablarles a ustedes me quede fuera. Y como siempre, insiste en negar que estos que va a liberar son presos políticos. Pero la misma aceptación del acuerdo que nadie ha reconocido, pero que todos sabemos que existe, entre el gobierno de Biden y el gobierno del designado Díaz-Canel, ya a reconocer que realmente son presos políticos, porque esa fue la condición que le ha puesto siempre el gobierno de Estados Unidos: liberar presos políticos. El mismo hecho de liberarlo da a entender que sí, que son presos políticos. Y repito, vamos a ver a cuántos liberan. Hasta ahora han liberado, repito, solo a 41 de los 553. Y repito, ni esos 553, ni los 1.000 y tantos de presos políticos que existen en Cuba debieron estar presos nunca. Y más con el cinismo de ellos de decir y atreverse a decir que en Cuba no hay presos políticos. Bandidos en el poder, mentirosos de siempre. Y bueno, aquí tengo a mano el listado de las 41 personas que hasta hoy han excarcelado. Y bueno, la excarcelación que más ha llamado la atención,
que más se habla en las redes, porque realmente es uno de los presos políticos en Cuba más reconocidos desde la primavera negra, desde los 75, es José Daniel Ferrer García. Pero hay una cosa, esta liberación de José Daniel García o escarcelación no se debe a la buena voluntad del gobierno cubano. José Daniel ya había cumplido su sanción. Quien quiera conocer en detalle todo lo que aconteció alrededor del cumplimiento de la sanción de José Daniel, del habeas corpus que presentó Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, que vea mañana a las 5:30 de la tarde por los canales de Cubanet el programa que junto a mi amigo Hernán Alberro dirigimos, conducimos y producimos por los canales de Cubanet. Pensando Cuba se llama este programa y se transmite los sábados a las 5:30. Y el tema de mañana es lo que había sucedido o lo que le sucedió a José Daniel Ferrer. Lo firmamos antes de que él fuera liberado, pero pienso que sirve de aclaración a que no es bondad del régimen, ni es bondad, ni es humanismo, como dice Bruno y ellos, el liberar a estos presos. Están presos por presión, por la situación en que están ellos. Y voy acá a leerles un mensaje que transmitió José Daniel recién salido de la prisión. Y lo voy a leer porque considero que él sí tiene derecho a decir lo que dice. Él sí tiene derecho a convocar a las personas a la calle. Él sí tiene derecho a decirle no le tengan miedo a la dictadura, enfréntenlo. Algo que no tenemos derecho ninguno de los que estamos acá en el exilio. Ese derecho le corresponde a los cubanos que están allá enfrentando la dictadura y en primer lugar a este valiente hombre que ha sufrido junto con su familia el rigor de las prisiones cubanas. Veamos lo que declaró ayer José Daniel Ferrer. No tengan miedo de luchar por una Cuba libre, próspera, justa. No tengan miedo de trabajar por un futuro mejor para todos los cubanos, para que no tengamos que salir en busca de libertad y de mejores condiciones de vida a otras tierras. Yo he hablado también de esto, de lo que pasa cuando usted va a buscar libertad y condiciones de vida y de trabajo a otras tierras. No tengan miedo a enfrentarse al opresor, porque el opresor cada vez está más asustado, cada vez es más débil y en la medida en que lo miremos de frente y que lo enfrentemos con dignidad, con decoro, con valor, pues entonces más corta será su existencia. Menos tiempo le queda en el poder, menos abusos pueden cometer, menos atropellos pueden seguir protagonizando y entre todos los que sufrimos tantas situaciones difíciles, críticas, tanta opresión, tanta miseria, entre todos podemos hacer de Cuba un cambio y podemos ponerle fin a la opresión, a la miseria, al hambre, a la pobreza generalizada y darle a Cuba y al pueblo cubano lo que siempre debimos tener. Una Cuba feliz, una Cuba próspera, una Cuba justa. Es una de las palabras que hace José Daniel, convocando al pueblo a esto que él dice, a no tener miedo y a enfrentarse a la dictadura, y que mientras más se sumen, menos tiempo le queda a ellos y más cerca será la libertad, la prosperidad y la justicia en el país. Quise terminar con esta frase de José Daniel, un hombre que debemos respetar y que, repito, ha sufrido en carne propia la injusticia. Quedan muchos presos políticos. Se habla también de libertad para presos enfermos. Y voy a mencionar a una persona por su edad. Félix Navarro, un hombre de 71 años que sufrió cárcel cuando la Primavera Negra, fue uno de los 75 y que se negó a irse del país. Está preso por las protestas del 11 de julio, cumpliendo 8 años. Un hombre de 71 años
con problemas de presión y que ha sufrido el rigor de la cárcel cubana. Es justo que liberen a todos, pero no digan que están liberando por problemas de salud y por justicia. Están liberando por conveniencia y a quienes ustedes les conviene liberar. Un saludo a todos. Hasta la próxima.